Soy Juan Luis de las Rivas, catedrático de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid y soy miembro del equipo que está desarrollando el proyecto europeo H2020 2 y SECAP, un proyecto centrado en aspectos relacionados con la energía y la ciudad. En esta breve presentación queremos indagar o mostrar las posibilidades que tienen o la utilidad que tiene un enfoque espacial del metabolismo urbano. Últimamente, en planificación urbanística y en general en la reflexión sobre las ciudades, emergen conceptos como el de economía circular, el de los servicios de los ecosistemas, el de infraestructura verde, el de las soluciones basadas en la naturaleza. Pero el concepto de metabolismo urbano sería un concepto más amplio que incluye a casi todo lo demás en la medida que lo que plantea el concepto de metabolismo es la posibilidad de comprender y gestionar todo lo que tiene que ver con los recursos en relación con la ciudad. ¿Qué vamos a ver? Lo que vamos a ver de una manera muy sintética, más allá de abordar el concepto en sí de metabolismo urbano, vamos a intentar ver cómo el metabolismo urbano es una manifestación de la vida urbana, de lo que ocurre en la ciudad, del sentido que tienen las ciudades y cómo determinados aspectos de las ciudades, básicamente los flujos de energía, de personas, de materia, se verifica una serie de relaciones que son lo que dan sentido a las ciudades, ¿no? Y vamos a ver en qué medida el urbanismo puede o está respondiendo a esto. La ciudad es un conjunto de redes que dan soporte a la vida urbana. ¿Qué entendemos por metabolismo urbano? Pues todo el sistema de relaciones medidas en términos de flujos, medidos en términos de materia y energía, que explican el alcance de estas relaciones. Es muy curioso que ha habido grupos de arquitectos, movimientos arquitectónicos que se han llamado metabolistas. Esto ocurre en los años 60, sobre todo con un grupo de arquitectos japoneses que acuñan para interpretar la ciudad del futuro, la ciudad del presente, para dar sentido a su arquitectura, hacen un manifiesto metabolista. Y lo que intentan desarrollar es una nueva arquitectura que acoja no solo lo que es vivienda, lo que son equipamientos y espacios más o menos relevantes en la ciudad, sino que acoja todo aquello que tiene lugar en la ciudad, incluidas sus infraestructuras, ¿no? Podríamos decir que la vida urbana interacciona espacialmente con la forma de la ciudad. La vida es acogida por estructuras, que pueden ser edificios, que son también infraestructuras, que le dan soporte. Y en estas infraestructuras generan un rozamiento extraordinario. Ese rozamiento es en términos de hacer posible esa vida. Esa vida son flujos de materia, flujos de energía. Ahí es donde están comprometidos los recursos naturales y ahí está donde está comprometido el futuro de una ciudad más sostenible. En el fondo, hablar de metabolismo urbano es dar sentido sostenible a lo que podríamos llamar la vida urbana. Decía Darcy Thompson que la forma es resultado de unas fuerzas, no es simplemente una geometría. Esas fuerzas, ese campo de interacción de esas fuerzas, tiene como resultado una forma determinada en la naturaleza, en un contexto determinado, con una lógica ecológica determinada. Algunas ciudades, en algunos proyectos, como está aquí el caso de Hammarby en Estocolmo, desarrollan su propio modelo metabólico, en el que en un contexto determinado de una parte amplia de un distrito de la ciudad intentan establecer relaciones con todo lo que ocurre allí, la actividad, la movilidad, es decir, todo el movimiento de personas y de materiales, pero también todo aquello que acoge la vida y las infraestructuras que las hacen posible, infraestructuras de energía, el ciclo del agua, todo el tema de los residuos, etcétera, etcétera. Cuando establecemos un vínculo entre el metabolismo y la forma de la ciudad, lo que estamos hablando es de la estructura que da soporte a ese metabolismo
y que se manifiesta en la forma de la ciudad, se manifiesta en una geometría determinada, y esa geometría está condicionada por las infraestructuras principales, infraestructuras que están organizadas en torno a sistemas. Los sistemas de movilidad y de transporte son los más importantes porque son los espacios, podríamos decir, por los que es más evidente la interacción, pero esos sistemas de infraestructura y transporte van dando vida a lugares determinados que pueden ser barrios mixtos, áreas de centralidad, espacios de trabajo, espacios de actividad y espacios de borde donde lo urbano y lo que no es urbano, lo que es rural, conviven. De manera que estamos entendiendo la ciudad desde su forma como síntesis de su infraestructura, y interpretar esa infraestructura en términos de estructura urbana como un complejo de sistemas. Lo importante es como sea la que sea la trama, esa trama interacciona con un sistema de lugares, con un sistema de funciones que es donde se desarrollan actividades. Hemos estado muy preocupados por las redes y los llenos, pero tenemos que estar más preocupados cada vez más con los sistemas, es decir, cómo esas redes que están compuestas de vacíos y llenos hacen posible la vida urbana. Por eso hablamos de ir más allá del urbanismo, es decir, pensar en las ciudades como una gran herramienta que tenemos los seres humanos para vivir en comunidad. Lógicamente, las ciudades son el gran artefacto del hombre, pero las ciudades tienen que ser generadoras de calidad de vida. No solo generadoras de oportunidades para la economía, no solo generadores de riqueza, no solo espacios de acumulación, sino lugares donde las personas que viven en ellas tienen o aspiran a una vida mejor con equidad. Esta idea de bienestar está muy relacionada con lo que hemos hablado antes, porque en la medida que, ¿cuál es la medida de la calidad de las infraestructuras? La medida de la calidad de las infraestructuras que configuran y hacen posible el metabolismo urbano es su repercusión en una calidad de vida real. Un concepto de bienestar que es complejo, que tiene que ver con la vida, el trabajo, el ocio. Los arquitectos racionalistas, de una manera mágica, con el movimiento moderno y la Carta de Atenas, inventaron esas 4 grandes funciones: respirar, circular, trabajar, vivir. Al final, esas 4 funciones siguen estando interrelacionadas. Lo que pasa es que están interrelacionadas de una manera muy compleja, polifuncional. No es posible acoger una función sin tener relación con las otras. Y sobre todo, tiene lugar algo que da sentido a todo, que es la vida pública, los bienes comunes, aquello que hacen posible que todo esto permita una calidad o esté al servicio de una calidad de vida compartida. Por lo tanto, las ciudades son sistemas de sistemas. Sistemas de redes, sistemas de lugares, sistemas de funciones, sistemas de comunidades. Al final, la ciudad es un ecosistema que tiene dentro otros ecosistemas. Y eso lo ha intentado hacer el urbanismo siempre. Desde las explicaciones tradicionales ha intentado ofrecer una visión, lo mejor de la cultura urbanística ha intentado ofrecer una visión positiva de esta visión sistémica. Nosotros tenemos que seguir trabajando en ello. Pero quien ofrece una oportunidad extraordinaria a la visión sistémica es la propia naturaleza. Si comenzamos con la geografía básica en la que una ciudad se inserta, es decir, con el lugar, con su comarca, cómo el territorio se manifiesta en el espacio que hace posible esa ciudad, empezamos a comprender de una manera extraordinaria qué es la ciudad, qué sentido tiene, cómo funciona, ¿no? Por lo tanto, hay una relación muy profunda entre ciudad y naturaleza, más allá del espacio físico. Al final, ¿qué es lo que puede ofrecer la planificación espacial? La planificación espacial es una herramienta, es un recurso del que disponemos para que todo esto tenga sentido. Podríamos decir, si una sociedad aspira
a gestionar el metabolismo del espacio que habita, es decir, de la ciudad, la planificación espacial le da una oportunidad extraordinaria de comprensión, ya que todo tiene lugar en algún lugar. Y ese es el sentido de la planificación espacial, comprender cómo funcionan los lugares y todas aquellas cosas que hay entre los lugares y allí hacen posible la vida urbana. Tenemos que tener muy claro que la planificación es simplemente una herramienta, un instrumento de mediación entre la ciudad y sus ciudadanos, de mediación entre los ciudadanos y la forma física de la ciudad, de mediación entre el liderazgo que ejerce los municipios y las autoridades y los agentes urbanos con la propia forma de la ciudad, de mediación entre todo aquello que ocurre en la ciudad y los lugares que acogen esos acontecimientos. La ciudad es un gran acontecimiento social, el metabolismo urbano es una explicación, podríamos llamar, científica de cómo funciona una ciudad. La planificación espacial es una herramienta que puede ser útil si de verdad nos interesa mejorar esa gestión del metabolismo urbano. La verdad es que no es un tema fácil, simplemente todo esto es un enunciado de algunas ideas, pero lo que queremos es incidir desde la reflexión que ha generado en nuestro grupo este proyecto en aspectos que para nosotros son interesantes.